Bueno, pues todos los que amamos los coches sabemos que cada coche que hemos tenido representa algo para nosotros, ¿no? Un antes y un después, representa un hito, un mérito porque lo has conseguido. Creo que es muy importante destacar sobre el nuevo coche que me he comprado qué es lo que representa para mí, y creo que para vosotros también va a ser interesante que os cuente un poco la historia de todos los coches que he tenido y de por qué este es el punto y final, digámoslo así, ¿no? de la historia de los grandes coches que siempre había soñado tener. Digamos que la historia comienza con un chaval de 18 años que desde hacía ya muchos años jugaba a videojuegos, ¿no? Gran Turismo, Need for Speed, incluso a Colin McRae allá en la Play 1, con sus amigos, y que sabía que en el fondo de su corazón lo que más le gustaba eran los coches, y estábamos con esa inquietud a los 18 años, ¿no?, de sacarnos el carné, después de haber disfrutado de las motillos, de los amigos ahí con las 50, trucándolas y demás, de tener tu primer coche. Bueno, pues mi primer coche, realmente tengo que decir que para algunos les parecerá gran cosa, para mí no lo era tanto, además basado en el entorno que tenía de amistades. Yo tuve un Seat León MK1, versión 150 caballos, sin ser FR, 1009 TDI, el famoso 1009 TDI que a tantos nos ha gustado, que muchos de nosotros hemos disfrutado. Un coche con el que en el PC, en este mundillo, a darme cuenta de lo que representaba la automoción para mí y lo que me gustaba modificar coches, ¿no? En el pasado, como ya os digo, había modificado motos de 50, que era una cosa que yo creo que casi cualquiera que le guste los coches a estas alturas ha hecho con los amigos. Había corrido con coches teledirigidos de gasolina y, bueno, pues me di cuenta que tener una cosa stock no era realmente lo que más me gustaba. Ese fue mi primer coche. Le hice pues lo típico que se le hace al primer coche, ¿no? Lo primero una electrónica, porque lo que nos interesa es que corra, lo demás nos da un poco igual. Después le monté unas suspensiones roscadas. Por aquella época, creo recordar, no sé si eran Teatechnic o FK. Y después monté un sistema de frenos de EBC con pastilla y discos EBC. Con eso tuve mis primeras experiencias con mis amigos y disfruté mucho de ese entorno. Os voy a dejar una foto para que veáis. Fui también un poco estance en esa época, porque a todos mis amigos también les molaba un poco estance. Luego me di cuenta que con llantas estance no se podía correr y se me pasó. Después de eso, pues ya empecé a tener amistades en el mundo del motor, ya empecé a salir con gente que le gustaban mucho los coches, que le gustaba modificarlos, y tuve la fortuna de que pues me regalaron un Mini Cooper S, ¿vale? Al acabar la universidad, ya estaba, pues yo creo que fue el final de carrera, pues mi padre, como yo que sé, como muestra de agradecimiento y tal, me regaló un Mini Cooper S. Que bueno, tampoco era la máquina definitiva, yo siempre había querido un Golf 5 GTI, pero bueno, eso fue lo que decidió mi padre y a día de hoy lo seguimos teniendo en la familia. Muchos lo habréis visto porque ya en esa época andaba por el Instagram y fue con el primer coche que realmente empecé a hacer modificaciones serias, ¿no? Compré mis primeros semi-slicks, compré mi primer intercooler, mi primera downpipe, monté frenos gordos, no le llegué a hacer nunca electrónica, no me preguntéis por qué, porque por una cosa o por otra se me fue enredando, me fui a vivir fuera en todo este proceso, ¿no? Justo fue después de acabar la universidad, pero bueno, digamos que sí que fue el coche que me inició en todo lo que tiene que ver con el mundo de las tandas. Fue con el primer coche que, estando en Irlanda, empecé a tandear o a hacer tandas de manera seria, con el que me iba continuamente circuito, y ese coche que de verdad despertó lo que a día de hoy sigo practicando de manera muy habitual con el Evo. Durante ese tiempo que estuve viviendo en Irlanda, porque esto fue durante, bueno, prácticamente todos los años que viví en Irlanda, fue cuando hice el salto y compré el Evo. El Evo fue el coche que representa el antes y el después en mi historia, porque fue la primera vez que me compraba un coche con el que había soñado desde que jugaba al Gran Turismo o al Colin McRae. Fue aquel coche que representaba el mundo de los rallies, la tracción total, el high climb, el time attack, las tandas, todo. Ya sabéis que el Evo para mí es como mi niño, es mi bebé, es el coche con el que llevo casi lo mismo que con mi novia, por no decir que lo mismo, porque fue como el inicio de nuestra relación y a la vez compramos el coche. Son 9 años ya con el coche, 9 años con el coche, 9 años viviendo fuera y 9 años con ella. Entonces al final ha representado mi yo de cuando era un crío que digamos, se proyecta en todo el esfuerzo y el trabajo que supone comprar ese coche, con además todo lo que sueñas en hacer con ese coche que has visto en las películas de A Todo Gas, las modificaciones en plan a lo bestia y todo eso, hasta convertirlo en lo que muchos sabéis de él ahora, que es una auténtica máquina de circuito, full time attack, puertas de carbono, stroker ahora y, bueno, potencia para aburrir. Os dejaré una imagen por aquí por si acaso alguno lo conoce, pero si no, tenéis vídeos en el canal por todos lados para buscar información o ver fotos del coche o lo que sea. Después de eso,
Pasaron unos años, seguí manteniendo el Mini y el Evo era como mi coche de disfrute y el Mini el coche que utilizaba para ir a trabajar y todo eso, hasta que tuve la oportunidad de comprar un Golf GTI TCR. Un Golf GTI, como os he dicho, que ya venía del pasado, mis amigos habían tenido Golf 5 GTI, era un sueño que un coche que siempre me había apasionado, un sueño que, bueno, habías visto a tus amigos, lo veías, lo conducías y te encantaba y dijiste, bueno, pues fue una prueba para ver de lo que era capaz. Fue la primera vez que compré un coche, no nuevo de paquete, pero seminuevo, casi de reestreno. Sí, lo modifiqué, lo llevé a Nürburgring, fue con el primer coche que fui a Nürburgring, pero fue un coche que mantuve poco tiempo, debido a que tuve un cambio, me moví desde Irlanda y me fui a vivir a Suiza. Al poco tiempo de estar en Suiza, pues me di cuenta que igual podía permitirme comprar otros coches. Bueno, y el TCR, como muchos sabréis, si lo habréis visto, como ya he dicho, fue el primer coche con el que me fui a Nürburgring. La verdad que no ha sido un coche que he disfrutado o modificado todo lo que me hubiera gustado. Le hice una downpipe, le hice electrónica de Bandidos, que llevaba ya no sé cuántos años trabajando con Bandidos cuando se lo hice. Un coche que realmente no tengo ni una pega y que muchas veces echo de menos en mi día a día, porque me parecía un coche utilitario perfecto, te podías ir de viaje a hacer de todo. Pero bueno, había llegado a Suiza, el coche tenía placas españolas, no lo podía cambiar porque evidentemente el coche estaba trucado, entonces era un lío, así que decidí venderlo, se lo vendí a un gallego que todavía lo tiene y fue ya mi gran paso, ¿no?, a los coches que empiezan a ser un poco de categoría más alta. Es verdad que había tenido, pues eso, un montón de coches hasta entonces, el Evo fue como mi primer hito, pero en 2014 salió la generación de M3 F80, que para mí fue cuando los BMW pasaron de tener un modelo europeo a tener un modelo que se parecía más a lo japonés, por las formas que tenía el coche, por un motor biturbo. Estaban utilizando un poco la filosofía que a mí me gustaba, que bueno, es respetable, hay a quien le gusta, considera que el último buen BMW fue el E92 con el motor V8, pero para mí realmente el F80 marcó, digamos, el cambio de BMW de hacer coches que, sí, preparándolos iban a circuito, a un coche que de verdad es un track tool o un muy potenciable track tool para los que realmente lo quieren, tanto el M2 como el M3 como el M4. A la vez que tenía el M3, no sé por qué, echaba mucho de menos las sensaciones que daba el Evo. Es verdad que el Evo lo tenía y bueno, como sabéis lo sigo teniendo, pero me faltaban esas sensaciones mecánicas que ofrece un coche más, digamos, de la vieja escuela, ¿no? Compré un Nissan 350Z, no habían pasado ni 6 meses desde que había comprado el BMW. Para mí, si lo pensáis, son dos coches con conceptos totalmente opuestos, en el sentido de uno es turbo y otro atmosférico, los dos son tracción trasera, pero cuando compré el 350Z me di cuenta que era un coche que podía disfrutar al 100%. O sea, es un coche que, además esto voy a darle la razón a mi amigo Pablo, un saludo Pablo desde aquí, pero Pablo siempre dice que es un coche como escuela, ¿no? Pasa un poco como los MX5, los BRZs y todos estos coches. Es un coche que no tiene una potencia abusiva, pero que puedes jugar con él, puedes derraparlo, puedes irte de tramo con él contra otros coches mucho más potentes. O sea, te permite hacer muchas cosas. Lo cual, el M3 mi novia siempre decía que era como una relación tóxica. Unas veces lo quería muchísimo y estaba deseando cogerlo, y otras veces no quería saber nada de él. ¿Por qué? Porque después de llevármelo a Nürburgring y ir con él varias veces, pues me he dado cuenta que inconscientemente mi mente siempre trabajaba comparándolo con el Evo. Y evidentemente para compararlo con el Evo, muy distinto, porque el Evo es muy mecánico, el Evo se parece más al Z que de lo que se parece al BMW. Total, que llegados a este punto, decidí hacer un cambio con el que mucha gente no está de acuerdo, que ha sido vender el M3. Con todo el dolor de mi corazón, porque es un coche que me parece alucinante, como digo, me parece que puede ser un muy buen track tool, me parece que es un coche que desboca potencia, es un coche que te puedes ir de viaje, meterle 10.000 kilómetros, hacerle 30 vueltas a Nürburgring, que sí, que es ideal, que mucha gente soñaría con tener ese coche, que yo lo he tenido y me sigue pareciendo el perfecto coche de daily, pero creo que para hacerte un track tool hace falta mucho dinero. Y por otra parte, teniendo el Z, me di cuenta de que en el fondo de mi corazón yo seguía amando más otro tipo de coche, que son más mecánicos. Pero a veces, como dictan todas las historias, hay que dar un paso más. Para muchos esto representará
un paso erróneo. Para otros muchos representará la excelencia. Para mí lo que representa es realmente quién soy. Un coche turbo, en este caso biturbo, con un motor que ya medianamente conozco, un coche que representa mi filosofía, que representa una leyenda, porque a todo el mundo que está en digamos, en esta burbuja de estos coches sabe lo que representan las siglas, sabe lo que representa el coche y sabe que marca un antes y un después. Un coche que en el 2024 se decidió que no se iba a producir más en Europa y fue como para mí una señal. Fue cuando dije, tengo que vender el M3 y comprar este nuevo coche. Bueno, pues aquí tenéis mi nuevo GTR R35. Llevo alrededor de 10 años soñando con este coche. En 2009 fue la primera vez que lo vi cuando se hizo la presentación oficial. Este coche, cuando yo compré el M3 ya lo quería, lo que pasa que en esa época pues no me lo podía permitir. Es un Nissan GTR 2017 Track Edition by Nismo. Muchos os preguntaréis que cuáles son las diferencias que tiene un GTR Track Edition con un GTR normal y por qué he seleccionado esta unidad frente a, por ejemplo, un Nismo o un GTR normal. La principal razón ha sido, al final, el Track Edition se queda como a medio camino, es una simbiosis entre un Nismo y un GTR normal. Hay cosas de un GTR Nismo que nadie puede comprar, ¿no? Como por ejemplo es la rigidez del chasis. Los GTR Track Edition by Nismo traen esa rigidez extra, traen la suspensión Bilstein, que es exactamente la misma que la del Nismo. Trae asientos Baquets de origen, que para mí era algo obligatorio, porque aquí en Suiza todos los problemas que tenemos con las modificaciones, poner asientos iba a ser un problema, y a mí los asientos originales del GTR no me gustan nada. Esto puede dar lugar a malinterpretar, pero es verdad, a mí no me gusta. Me parece que el GTR es un coche que necesita unos asientos como unos Pole, unos Recaro CS, y esta unidad o todos los Track Edition vienen con los CS de origen. ¿Qué más tiene? Este coche también tiene llantas originales Nismo, exactamente iguales que las que lleva la versión full Nismo. Lo otro que no trae es paragolpes, que en este caso son exactamente iguales que los de la versión de 2017. La historia de este coche es un tanto curiosa. Este coche es alemán, se ha llevado toda la vida a Brunlen Motorsport, que es una de las empresas más conocidas en Alemania por hacer preparaciones de Nissan GTR. Además tiene muchísima reputación. Está estrictamente de serie, 38.000 kilómetros cuando lo compré. Llevo con él 2 semanas, comiéndome la lengua para no sacarlo aquí. Y como muchos veréis, pues es full black, pero a mí es un coche que me enamora. Y muchos diréis que por qué no he comprado un Porsche, que por qué no he comprado un R8. Bueno, ya está suspendida su producción en Europa. Esto es lo que a mí me gusta. Y cuando compré el M3, yo quería comprar este coche antes del M3, pero no podía, o sea, no tenía ni dinero, estaba preparando el Evo. Al final, lo que me ha servido durante todo este tiempo que he tenido el M3 ha sido para utilizar todo ese dinero que había puesto. Al que le he comprado este coche, le entregué el M3 como parte de pago. Me ha quedado esta máquina. Me fascina. Por mucho que me diga mucha gente que tenía que haber comprado, pues eso, un GT3 RS o un R8, yo que sé, coches de esa gama, de esta gama de precios, porque ya estamos hablando de coches muy caros. Este es el coche que me representa a mí. Me gustan los coches japoneses, que son sencillos mecánicamente, que la conducción es pura. En el año 2009 consideraban este coche uno de los coches como súper avanzados para la época. La ingeniería que tiene me parece alucinante. Estuve a punto de comprar un Nismo, pero por cosas que da la vida, que a veces hay que aprender a leerla, por más que yo hacía por comprarlo, había señales negativas continuamente. Cuando fuimos a firmar los papeles del coche, pues nos habían dicho que el coche era alemán, entonces empezamos a investigar un poco, descubrimos, bueno,
bueno, que el coche no era alemán, que había sido importado de otro lado. No me quedaba nada clara la historia ni nada del coche. Denegaron 2 o 3 cosas que a mí no me hicieron mucha gracia, sobre todo me estaban ocultando parte de la historia. Apareció este anunciado, que estaba recién importado. Joder, lo fui a ver, el interior del 2017 es una auténtica maravilla, parece que te estás subiendo en un coche premium. Estás subiendo en un coche que vale lo que vale. O sea, la generación de 2016, pues ya se ve un coche antiguo. De pasar de un M3 a eso, daba una sensación de que sí, que estás comprando un GTR, pero a la vez como que estás haciendo un downgrade en el confort, y eso a mí pues no me gustaba. Así que bueno, aquí lo tenéis, las llaves de lo que yo llamo la historia japonesa en una sola foto. Está completamente original. Este coche también, los Track Edition, perdón, esto es un detalle también interesante, que ya sabéis que a mí me flipa el peso, lleva escape en titanio, alerón trasero de carbono y portón trasero de carbono. Y bueno, ¿cómo está el coche? ¿Cómo se ve el coche? ¿Cómo rueda el coche? Espero que disfrutéis conmigo este camino, porque evidentemente también este coche le vamos a hacer cosas. No vamos a llevarlo al nivel del Evo, pero creo que, como todos sabéis, es un coche muy potenciable, muy modificable y sobre todo con mucha historia. Yo me subo en este coche y se me pone la piel de gallina, y eso creo que no se puede pagar.